Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este tiempo, a este conversatorio que hemos venido anunciando hace algunas semanas y hace algunos días y que es muy pertinente en todo esto lo que estamos viviendo y es el impacto del COVID-19 en la economía mundial, aún en la nacional y en nuestros hogares. Así que gracias por estar con nosotros, esperamos que se encuentren muy bien en casa y bueno, esta tarde también para hablar de este tema nos acompañan dos invitados a quienes enseguida voy a saludar. Uno de ellos es Luis Quintero, él es internacionalista, así que Luis, gracias por estar en esta tarde con nosotros. Hola Rubén, hola Ricardo, muchas gracias y qué gusto poder estar con ustedes hoy. También está con nosotros Ricardo Walteros, él es economista y también lo hemos invitado para hablar de este importante tema. Así que Ricardo, gracias también por acceder a esta invitación. A ti, Rubén, gracias por la invitación y también gracias a la gente que se conecta con nosotros esta tarde. Así es, también quiero aprovechar para agradecer incluso a esas personas que se conectan a esta hora con nosotros y que hacen parte de esos sectores esenciales que durante todo este tiempo de pandemia y de aislamiento han estado arriesgando su salud, sus vidas por el bien de los demás, como los médicos, todos los que trabajan en el sector de los alimentos. A ustedes también muchas gracias. Y bueno, para tener un poco de contexto, de abrebocas a nuestro tema de hoy, hablar del gran desafío que ha significado el COVID-19 no solo a nivel sanitario, a los sistemas de salud del mundo, sino también al sistema económico mundial y aún nacional. Hemos visto graves afectaciones a la economía mundial, muchos sectores afectados, incluso en nuestro país apenas el gobierno ha tomado algunas medidas para reactivar la economía y bueno, también muchos hogares afectados, muchas empresas afectadas y bueno, sin duda el mundo grandemente golpeado por este COVID en el tema económico, el desempleo en Colombia llegando al 20%, la caída del dólar, el precio también del petróleo. Y bueno, teniendo todo esto en mente, pues comencemos y quisiera iniciar contigo, Luis, con una pregunta y es, bueno, podemos considerar que este evento, el del COVID-19, es un evento único en la historia de la humanidad y bueno, con eso te pego otra pregunta y es, ¿el mundo ha vivido antes una pandemia como estas? Mm. Hola Rubén, y bueno, quisiera empezar con una frase que está en la Biblia y es, no hay nada nuevo debajo del sol. Y esto quiere decir que en la historia de la humanidad tendemos a repetir los ciclos. La historia se repite constantemente. Entonces sí, hemos vivido episodios muy parecidos de pandemias o de enfermedades que han afectado al sistema internacional. Yo creo que la más reciente fue la gripa española en 1918, 1920, esta gripa que se da en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, que se le llamó española, pero en realidad pues es una gripa que se da en Estados Unidos, en Kansas, sino que se le da el nombre de España porque España en la Primera Guerra Mundial fue neutral. Entonces podía dar noticias, los medios de comunicación estaban activos, entonces la información de esta gripa llegó al sistema internacional a través de los medios españoles. Ahora bien, esta gripa que fue en ese periodo de tiempo, la gripa española, en tan solo 2 años mató a entre 50 y 100 millones de personas. Entonces fue una gripa muy importante, fue una pandemia muy, muy relevante, pero hay que tener en cuenta que se da en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una coyuntura de guerra. Entonces sí, el mundo ha vivido episodios parecidos, pero cabe resaltar que COVID-19 es algo particular y es que desde la época de Babel, prácticamente, el mundo no había estado tan globalizado y tan unido como ahora. Entonces, eso hace diferente la coyuntura de COVID-19. Precisamente pensando en todo lo que me cuentas, ¿cómo el sistema internacional afrontó antes estas pandemias y estos sucesos que pues acontecieron antes? Listo, yo creo, como te comentaba, digamos, remontándonos a la gripa española, que fue, digamos, de gran impacto, era la coyuntura de la guerra, ¿no? Primera Guerra Mundial. Después hubo otros episodios de pandemias o gripas de gran impacto, como fue H1N1, H2N2, pero existían o tratamientos o vacunas y no tuvieron un impacto tan global como lo ha tenido la gripa española, como lo tiene ahora COVID-19. Entonces, ¿cómo lo superó? Yo creo que es importante abordarlo
no desde la perspectiva sanitaria, sino de la perspectiva socioeconómica que estaban viviendo en esa época. Entonces, era la época de posguerra o guerra, la guerra mundial. Entonces, encontrábamos estados con fronteras cerradas, con economías detenidas, prácticamente estaban destruidos por el conflicto. La población era vulnerable porque no tenía protección social, porque todos los recursos estaban destinados pues a la guerra. Entonces, yo creo, es curioso que vemos algunas variables de eso a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Vemos ahora que los países lo primero que hicieron fue cerrar sus fronteras, cerrar la economía y en vez de actuar en pos de la cooperación y trabajar conjuntamente, cada país empezó a buscar su propia forma de enfrentar la enfermedad, el COVID-19. Entonces, yo creo que ese es el abordaje que podríamos mirarlo para ver cómo hemos superado ese COVID-19, estas pandemias. Ahora, ¿cómo superamos la Primera Guerra Mundial? O bueno, la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial desafortunadamente nos llevó a la Segunda, que fue modelos proteccionistas, nacionalistas, se cerraron las economías, que es lo que estamos viviendo ahora. Y pues deberíamos aprender del pasado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nos llevó a otro modelo, que es el modelo de trabajar en pos de la cooperación. Nace en el sistema de Naciones Unidas, el libre mercado, los bloques económicos, los tratados de libre comercio, la Unión Europea. Entonces fue a través de esos modelos económicos que logramos una paz duradera en el sistema internacional, y es a través del libre comercio y la cooperación, cosa que curiosamente no se está viendo en este momento en el COVID-19. Entonces, creo que ese es un desafío que tenemos como sociedad. Bueno, y con todo lo que estamos viviendo, con este impacto económico tan grande, es inevitable no pensar, Ricardo, en la Gran Depresión de 1929. ¿Podemos comparar lo que estamos viviendo con aquel hecho, como lo conocemos como la Gran Depresión? Bueno, Rubén, ellos no estaban encerrados viendo cómo se desplomaba todo. En 1929, lo que se conoce como la Gran Depresión, pues se generó debido a una crisis financiera previo a la Segunda Guerra Mundial también. Y en los años anteriores a esta Segunda Guerra Mundial, pues hubo una crisis muy fuerte en la economía, debido precisamente a un problema financiero en los Estados Unidos. Y pues esto afectó a la mayor parte de países en el siglo XX. Pienso que sí existen, bueno, diríamos, no existen similitudes, pero si la pandemia se extiende, sí podemos llegar a vivir aspectos como los que se presentaron en el 29. Bueno, pienso que si hablamos de algunas similitudes, pues que es difícil, pero podríamos hablar de la rapidez de la catástrofe económica y sus efectos mundiales. En el 29 las cifras económicas mundiales cayeron rápidamente. La inseguridad de los mercados, la miseria, se transmitieron como una pandemia. La renta nacional, los ingresos fiscales, los ingresos de las empresas y de las familias se desplomaron. El PIB disminuyó un 20% y la producción industrial un 50%. Y pues bajo estas presiones el sistema bancario acabó por derrumbarse. Más o menos en 1933 el desempleo llegó al 25%. Ahora tú mencionabas que en Colombia estamos llegando casi al 20% de desempleo. Hoy vemos una caída a nivel mundial. Las grandes economías como en Italia, cayendo su economía un 4.7%, en China ha caído un 6.8% más o menos, España un 4%, Alemania, una economía tan fuerte, cayendo un 2%. Y bueno, se cree que en Estados Unidos la contracción de la economía será del 4.8% más o menos. Más de 40 millones de personas en los Estados Unidos han estado perdiendo sus empleos. Yo encontré una cifra, Rubén, el 16 de marzo de 1929, el Dow Jones cayó, perdón, el 16 de marzo de este año. El 16 de marzo cayó el Dow Jones a un 12.9%,
una caída superior a lo que fue en 1929. Otra similitud es el colapso de las grandes compañías. Sin duda, estos grandes sectores de la economía también en el 29 cayeron rápidamente. En menos de nada se desplomaron estas grandes empresas. Hoy vemos las noticias, la aviación, el sector de la aviación cayéndose. Muchas empresas de industria cayendo rápidamente. Vemos un desempleo también en Colombia. Ahorita en abril cerramos con una pérdida de empleos de más de 5 millones de personas. Se han perdido más o menos 12 billones de pesos en el ingreso de los hogares. Piénsalo, eso se traduce en pobreza y hambre en nuestro país. Obviamente se está reactivando muy poco la economía, pero el golpe pues se va a recibir a lo largo de este año y el próximo año. Pues obviamente esto retrasa la economía grandemente. Ahora, una diferencia grande con la Gran Depresión es que la Reserva Federal, que era la única que podía inyectarle capital al sistema financiero o liquidez, no lo hizo. Y pues esto provocó una oleada masiva de quiebras bancarias. Esta reducción monetaria, la oferta monetaria, pues también provocó el inicio de un proceso deflacionista y la reducción drástica del consumo y el comienzo de una intensa depresión. Ahora, en nuestros días es diferente. En Estados Unidos el gobierno desembolsó cifras históricas, 2 billones de dólares, en ayudas a las empresas, familias que les llegaba a sus casas un cheque tratando de ayudarles. O sea, unas cifras impresionantes. Colombia, 2.7 billones de pesos para el sector salud. Nunca se había desembolsado tanto dinero como lo que estamos viendo ahorita. Entonces, de alguna manera eso ha causado que no entremos en situaciones peores a nivel económico. Sin duda para Colombia, para el mundo entero, esto va a dejar, pues bueno, un gran hueco, si lo podemos llamar así, y pues va a significar muchos desafíos. Y vuelvo contigo, Luis, hablando de esos desafíos, ¿cuáles van a ser esos desafíos más grandes para el sistema internacional, digamos, para lo que podemos llamar el post-COVID, después de que, pues esperemos, sea superado esto? Hay varios desafíos. El primero es cómo se dará el tratamiento o la vacuna, ¿no? Vemos que los estados están en una carrera por sacar la vacuna, encontrar la vacuna, en vez de cooperar juntos. Vemos cada estado corriendo por a ver quién saca primero la vacuna o el tratamiento. Este es un primer desafío, ¿por qué? Porque depende cómo se presente esa vacuna. Si se le da prioridad al mercado privado o se saca con una, digamos, una patente global para que sea usada por todos los países. Si vamos al primer escenario, que se saca una patente privada, pues sería un mensaje muy duro para el sistema internacional y para la sociedad, en especial en la coyuntura que estamos viviendo antes del COVID-19, donde veíamos la sociedad civil cada vez más empoderada, cada vez más, había marchas, manifestaciones, sobre todo en nuestra región, también en Asia, por ese desgaste que se viene dando de este modelo económico y que es un poco desigual. Entonces, sería un mensaje muy duro para la sociedad civil y generaría mucho conflicto y mucha tensión, porque pues la mayoría de los estados han tomado una forma, por así decirlo, liviana, y cada vez los ciudadanos no tienen cobertura del sistema de salud, del sistema de protección social. Esa responsabilidad los estados se la han dejado al ciudadano y a su poder adquisitivo. Entonces sería, digamos, un mensaje muy complicado y que podría agravar la situación política y social en muchos de los países. El otro escenario de este mismo primer estadio es el escenario de que la vacuna salga para toda la humanidad, ¿no? Que sea de libre uso. Sería el desafío de cómo garantizar que esa vacuna se distribuya de manera democrática y llegue a todas las poblaciones, en especial las más vulnerables, que son de los países en vía de desarrollo o los países menos desarrollados.
Entonces, sería un gran desafío porque, como lo mencionaba anteriormente, los estados han reducido mucho su cobertura social y se lo han dejado al ciudadano prácticamente que pague su salud. Entonces, eso sería muy complejo y sería un gran desafío de ver cómo garantizar que los países menos desarrollados y que tienen menos capacidad de incidir en el sistema internacional reciban este tratamiento. Ese es un primer escenario. Otro escenario, otro desafío que vamos a tener post-COVID-19, como lo comentaba Ricardo, es el tema de recesión económica. Las economías se pararon, no había pasado, pero se apagó el motor de la noche a la mañana. Entonces, reactivar todo ese proceso económico va a ser un gran desafío porque el gasto que han tenido los estados en tema de salud, el gasto público que han adquirido la mayoría de los estados, es muy elevado. Entonces, eso tarde o temprano lo tenemos que pagar todos, y es a través de impuestos. Y reactivar la economía va a ser un gran desafío, entonces la recesión económica. Y finalmente, el desafío para el ciudadano, y es el cómo evitar el desescalamiento de la globalización, ¿no? Que eso ha sido una gran ventaja de lo que tenemos ahora. Nunca la humanidad había tenido acceso a tanta información, tanto conocimiento, de todo, o sea, a través del Internet y la misma globalización, ¿no? Que tú puedes trabajar en cualquier parte. Ahora, con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento inteligente social que se está dando, va a ser un gran desafío porque primero los estados van a empezar a tener más control sobre los ciudadanos y eso no, no nos va a gustar. Que los estados ya estén monitoreando dónde estás, qué haces, si puedes salir o no. Hemos visto toques de queda, la cuarentena, el aislamiento obligatorio. Empieza ese debate de qué es más importante, la salud o la economía. Entonces, estos mecanismos de bioseguridad se van a quedar por un buen tiempo y va a generar que los estados empiecen a tener control sobre sus ciudadanos y eso va a chocar contra las libertades civiles que tienen. Entonces, ese tema de cómo se va a manejar y cómo la sociedad se va a adaptar a esta nueva forma de tratamiento social representa otro gran desafío para que no genere tensión y conflicto. Hablemos ahora de los países desarrollados. ¿Cómo has visto el rol de esos países desarrollados en el manejo que le han dado como tal la crisis en medio de la pandemia? Algo curioso es que en las pandemias pasadas o en los escenarios complicados de la historia moderna, siempre hemos contado con países líderes, ¿no? Digamos, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, encontramos a Estados Unidos como esa ciudad encima de la montaña, dando la luz y la guía a los demás, al sistema internacional. Inclusive en epidemias hace poco, con el ébola, digamos, siempre encontrábamos a Estados Unidos como un líder, o los países europeos. Esta vez no ha sido así. Esta vez lo curioso es que ha habido un vacío de poder, un vacío de liderazgo, tanto de los estados hegemónicos, por así decirlo, como Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, como el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que también estaba llamado como a dar la pauta. Vemos que en vez de ese liderazgo, han vivido cada uno tomando su carrera por su propia cuenta y eso es preocupante porque deja ver en el sistema internacional de que no hay un liderazgo. Y cuando no hay liderazgo, históricamente el sistema internacional se representa como una mesa de billar y los estados como bolas de billar constantemente están en conflicto. Cuando no hay alguien o algo que dé las pautas y que lidere, pues empiezan los conflictos de los estados para buscar cómo tomar esa posición. Entonces, eso ha sido lo triste de ver que en esta coyuntura que estamos viendo, pues no hemos encontrado un liderazgo ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni del ni del sistema de Naciones Unidas como tal. En cuanto a Colombia, ¿cómo crees que va a ser el panorama para, bueno, Colombia y la región en medio de, pues, de esta nueva realidad mundial que era también algo de lo que hablabas ahora?
claro, nosotros hacemos parte de ese sistema internacional y obviamente vamos a recibir el coletazo de lo que está pasando. Para la región y para Colombia tenemos desafíos un poco más complejos de los que ya están viendo las grandes potencias. Es el hecho de la corrupción que tenemos, el gran porcentaje de evasión de impuestos y la informalidad, ¿no? Porque somos países en vía de desarrollo, entonces tenemos una coyuntura un poco más compleja que los países desarrollados. Entonces, sí tenemos unos desafíos mucho más importantes y que tenemos que revisar. Me gustaría mirar algunas variables de lo que ha pasado para ver cómo nos está afectando en la región. Como lo comentaba ahorita Ricardo, la economía de Estados Unidos se ha desacelerado por esta pandemia, ¿no? Se ha parado prácticamente la economía en este país, que por geopolítica es nuestro principal socio comercial, ¿no? Estados Unidos es como ese gran mercado que tenemos nosotros y gran aliado. Al detener la economía de Estados Unidos, pues pasan varias cosas. Primero, se reduce, pues se aumenta el desempleo en Estados Unidos. Mucha de la mano de obra básica es de nuestros países que trabajan allá, entonces eso va a repercutir o representa una caída importante en las remesas, que son esos dineros que envían las personas que trabajan allá a las familias acá y pues es liquidez para las personas que, tienen, que están aquí en nuestros países. Segundo, vemos que la pandemia y el aislamiento y el cierre de la economía, pues representan una caída muy importante de las exportaciones y las importaciones. Entonces, al caer eso, pues cae el mercado y se dispara la tasa, el dólar se aumenta, los productos se ponen más caros, sobre todo en nuestros países que casi todo lo importamos, en tecnología, en equipos. Entonces eso representa, y más ahora que estamos migrando a los ciberestados, a que todo a través de la tecnología, pues nosotros no producimos ese tipo de equipos, los compramos usualmente, los importamos, entonces eso va a hacer que sean más caros. Entonces vamos a tener un costo de vida mucho más elevado. Otra variable que quisiera es en cuanto al mercado, a los mercados, ya hablamos de Estados Unidos como el principal socio de nuestra región, pero también tenemos la caída el apagón que tuvo China. Es el segundo mercado más importante para la región, en especial para nosotros en América del Sur con la Alianza Pacífico. Y ¿qué pasa con el mercado de China? Todo se produce en China, ¿no? Casi prácticamente todo se está haciendo en China. Y nosotros hacemos parte de esa cadena de suministros e insumos para los bienes que se manufacturan en China. Entonces, al detenerse la fábrica del mundo, que es China prácticamente, pues se detiene toda la cadena de suministros, de insumos, de materias primas, que es donde entran nuestros mercados. Entonces, eso ha generado pues que no tengamos exportaciones y que genere una caída importante para los exportadores, porque pues no se están vendiendo las cosas. A su vez, antes de la pandemia, y aún lo estamos viendo ahora en las noticias, Estados Unidos y China están enfrentándose en una guerra comercial, que también nos afecta a todos, porque se dispara el precio del dólar, porque con las restricciones que está haciendo Estados Unidos a los productos de China, y China le responde poniéndole aranceles a los productos de Estados Unidos, esos productos se hacen con insumos de nosotros, de la región. Por lo menos pienso en productos tecnológicos como celulares, productos como autopartes para los vehículos, para la parte de los aviones. Eso está afectando mercados como el de México, el de Brasil, que han tenido caídas muy importantes en estos tiempos. ¿Qué otra variable quisiera revisar? Yo creo que la última, de pronto para finalizar, y lo comentaba brevemente ahorita, y era el tema de la deuda. O sea, los países de nuestra región tienen deuda internacional muy alta. La tasa del dólar no nos favorece ahora, está muy elevada, y eso hace que nuestros países van a tener una deuda internacional muy alta con organismos internacionales.
eso ha generado que capitales, inversionistas, migren por la incertidumbre y por lo que, pues, lo que está pasando, migren a bonos del Estado, del Tesoro de Estados Unidos, que es más seguro. Entonces nos estamos quedando sin inversión internacional. Entonces, pues es otro desafío que tenemos como región. Pero, ¿sabes qué? Quisiera, o sea, hasta ahora todo el panorama se ve negativo, ¿no? Pero también yo creo que hay oportunidades, hay posibilidades. Y es que yo creo que la región podría apostarle a algunas oportunidades muy buenas que se están dando. Y es, primero, nosotros somos la despensa de alimento del mundo. Entonces, sería muy importante que nosotros reactivemos el agro, pero de una manera sostenible y de una manera adaptada a lo que estamos viviendo para apostarle a la seguridad alimentaria. O sea, Colombia podría ser un actor relevante en el sistema internacional en seguridad alimentaria. El mundo, por más que detiene la economía, necesita alimento y nosotros lo podemos producirlo en gran cantidades, pero de manera sostenible. Entonces, yo creo que ahí hay una buena oportunidad que ojalá le apostemos a una reforma tributaria, a una reforma agraria integral. Y bueno, si ya se están adelantando cosas muy importantes como es el catastro multipropósito y otras iniciativas que nos va a permitir poder tener un agro que desarrolle, un agro con buen desarrollo. Pero pues hay desafíos, pero eso es una buena oportunidad. La otra oportunidad es que la región se ha venido posicionando como un epicentro de servicios. Acá han llegado muchos call centers, muchos plataformas globales de internet, de aplicaciones a celular. Yo creo que ese es otro mercado que le podemos apostar a migrar, a transformar prestarnos como una plataforma de sistemas virtuales, plataformas, aplicaciones, todo eso. Y finalmente otro que es un poco en el tema en el cual yo trabajo, y es la oportunidad que tiene Colombia como ser un país, por ser un país megadiverso, de apostarle a la investigación y al desarrollo de la biodiversidad. ¿A qué me refiero con eso? A apostarle a las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos una biodiversidad única donde si incrementamos el presupuesto para desarrollar investigación y tecnología para medicamentos a base de la naturaleza, productos a base de la naturaleza, ecoturismo, el turismo, yo creo que ahí podemos encontrar una gran oportunidad. Acá tenemos, inclusive podríamos tener, y no me refiero a esto a negocios verdes o la jalea, el chontaduro, no, me refiero al estudio molecular, la investigación científica para generar medicamentos que pueden inclusive ser la cura para el COVID-19 o para muchas cosas a través de la biodiversidad. Entonces, no todo es negativo. Bueno, también importante todas esas oportunidades que mencionas, Luis, en cuanto a los retos que también puede tener Colombia para superar la pandemia y bueno, también algunas medidas, y ya voy a hablar con eso con Ricardo, de eso con Ricardo, medidas que, pues bueno, al parecer van a dejar en deuda al país, pero que han tratado de suplir las necesidades del mismo. Y bueno, Ricardo, no te he olvidado, hablemos ahora de Colombia, de las medidas económicas que precisamente se han tomado durante la pandemia para luchar contra ella. Bueno, sí, desde el comienzo de la crisis del COVID-19, las autoridades económicas han implementado una serie de medidas para apoyar el suministro del crédito, pues, a la economía. Tenemos la política monetaria y pues ante un choque en la actividad que pues detiene tanto la oferta como la demanda agregada de las economías doméstica y exterior, pues la actuación de la política monetaria es clave. Como lo mencionamos en la crisis del 29, cuando no se interviene en la economía en términos de liquidez, pues esto va a generar un mayor problema. Esto se puede enfocar en tres dimensiones hablando de la política monetaria. Primero, pues evitar problemas de liquidez. Es la tarea más importante en este momento. Imagínate tú llegar a sacar de tu cajero electrónico tu dinero y no hay plata. No hay plata porque no hay dinero. Entonces, el gobierno, bien o mal, pues le ha dado liquidez a la economía
Lo segundo, pues apoyar las empresas y los hogares que tengan un acceso favorable al crédito. Sé que muchos se han quejado de esto, que no les ha llegado, no ha sido tan fácil el Mm. acceso al crédito, pero se han tomado muchas medidas en cuanto a esto y bueno, el tema de la tramitología en general, esa falta de conexión con el sector financiero a veces, pero se han tomado políticas en cuanto a esto. Y tercero, pues fijar un entorno de bajos tipos de interés con el que se pueda respaldar la recuperación de la economía, aun cuando se levanten las restricciones de producción. En estos días, el Banco de la República disminuyó en 50 puntos básicos la tasa de interés, algo también histórico. Ahora, se espera que el gobierno gire mayores recursos. Creo que, como siempre, la política de la economía colombiana ha sido muy ortodoxa, pero creo que se podría dar mucho más de estos giros a la economía. Claramente estos recursos pues se obtuvieron de mayor deuda, como lo dijo Lucho, deuda con organismos multilaterales que luego vamos a tener que pagar vía impuestos. Entonces, lo que se viene también será desafiante, pero por ahora necesitamos generar liquidez en la economía. La segunda política tiene que ver con la parte financiera. Las medidas financieras buscan mitigar el impacto de la crisis, tanto en los consumidores como en las entidades financieras. Algunas jurisdicciones solicitaron a las entidades suspender el pago de dividendos a sus accionistas y ajustar políticas de bonificaciones a la alta gerencia. Esto pues claramente pues busca darle un alivio a la economía. Y bueno, por otro lado, al consumidor financiero, con el COVID-19 se causó una disrupción generalizada en la economía que limita la capacidad de pago de los hogares y de las empresas. Se adelantan también políticas y esto va muy avanzado en periodos de gracia, reformulación de garantías en los créditos. La plata del sector financiero es de la gente, del común, de las empresas, y esto no se puede poner en peligro. El gobierno financió 1 punto del PIB a través de los bonos de solidaridad y los fondos de pensiones financiaron también con medio punto del PIB para subsidiar las nóminas y las ayudas a los hogares. Como digo, los problemas acá tiene que ver con darle esa liquidez a la gente. Y finalmente en la política fiscal, pues se han prorrogado algunas fechas de vencimiento de impuestos, se han adoptado medidas necesarias para el cuidado frente a todo lo que se está viviendo. Y también pues lo vemos en los servicios públicos, algunas medidas ahí para aliviar un poco esta carga y otros beneficios que han surgido, como en el tema de la telefonía móvil, la exención de impuestos acá también, y algunos subsidios también que se han dado. Entonces, en cuanto a impuestos, también ha habido ciertos alivios. Y pues dada la elevada inestabilidad, la misma informalidad y la vulnerabilidad frente a choques temporales y la insuficiencia de activos, pues se requiere de todas estas políticas para que actúen en concordancia y que la economía pues no sufra tanto como lo que se espera, ¿verdad? Sí, es verdad, vienen cambios para los ciudadanos del común. Muchas personas, como lo hemos hablado durante todo este tiempo, perdiendo el empleo. Tal vez sí, hay que priorizar más los costos, las cosas que compramos, las necesidades básicas, por supuesto, pero también, aparte de los ciudadanos de a pie que pues, han estado afectados en medio de todo esto, los empresarios también se han visto bastante golpeados por esta crisis. Obviamente todo esto ha generado que sus locales, sus empresas dejen de funcionar la mayoría, cierren sus puertas. Y precisamente, Ricardo, aprovechando que estás con nosotros y hablándole a esos empresarios, ¿qué consejos se les puede dar a los dueños de las empresas en medio de todo lo que está pasando? Bueno, el impacto del distanciamiento es más exigente y demandante y bueno, hay empresas, hay sectores de la economía que no son compatibles, por ejemplo, con el teletrabajo. Eh, Pensamos en turismo, empresas de retail, eventos deportivos, vendedores ambulantes o trabajo informal.
Cada sector hay que mirarlo con mucho cuidado. Es muy difícil dar un concepto para todas las empresas. Ahora, sí creo que es una oportunidad, como lo decía Lucho, siempre y cuando se trabaje en forma mancomunada con el Estado, porque somos países muy limitados y tenemos una oportunidad grande en medio de la crisis de llegar a ser una economía, pues a la vez muy fuerte, ¿verdad? Ahora, pienso en algunos consejos para empresarios. Pues el primero, evaluar la sostenibilidad de la compañía, y para eso hay que asesorarse tanto en las áreas laborales como tributarias, como financieras. Trabajar en forma mancomunada entre todos los actores económicos, y esto incluye también dentro de las empresas ese trabajo en equipo con sus empleados. En estos días leyendo un poquito sobre empresas que sobrevivieron a la crisis, pues fueron empresas que tuvieron un compromiso no solamente de los dueños de las compañías, sino también de los empleados de las compañías. Eh, el, el- el jefe o el dueño de la compañía tiene que entender que la gente está en una posición en la cual todo cambió. Como decía Lucho, esto cambió en una forma muy rápida. Hay mucho estrés, hay mucho desánimo. Entonces se necesita una cercanía, no un distanciamiento entre las directivas de la empresa y los empleados, sino una cercanía con el equipo humano, una muy buena comunicación, una honestidad también, hasta dónde pueden llegar como compañía, cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas. Y hay que recordar que el recurso más valioso en este momento para una compañía es la gente. También Mm. pues de parte de los trabajadores, pues hay que entender que se tienen que hacer sacrificios y, como digo, esto tiene que ser un trabajo en conjunto con los dueños de las empresas. Pero hay historias de empresas donde los empleados renunciaron a sus beneficios, como vacaciones pagas, pagos de cesantías, o aplazados, más bien estos pagos de primas fueron aún quitados por un tiempo, no se iban a pagar. Es decir, implica un compromiso también de los empleados porque las cosas están muy complicadas. Si como empleados pretendemos llegar a esa empresa a exigir cuando es como que está a punto de morir el paciente y fuera de eso le quitamos el oxígeno. No, yo creo que las empresas necesitan definir aún con qué equipo de trabajos van a laborar. También es un tiempo para capacitar a la gente. Creo que nos falta crecer más en eficiencia, cambiar la forma de pensar aún en la configuración de sus operaciones, las empresas, y buscar ese alivio económico, que es la angustia más grande que tiene un empresario. Pero es peligroso no contemplar un plan estratégico de endeudamiento. Existen otras opciones, endeudarse, y ojalá la deuda sea la última opción, pero pues una deuda en momentos en los que estamos, como digo, es muy riesgoso y puede generar un hueco mucho mayor. Pero alianzas entre empresas, socios estratégicos, otras opciones. Se han visto casos de empresas que han surgido de las crisis y Ujú. bueno, como decía Lucho, cumplir con todos esos requerimientos de bioseguridad o si no, pues no van a poder operar. Muy bien, y pues ya para terminar quisiera hacer una reflexión, digamos, con los dos de todo lo que hemos estado hablando y quisiera comenzar contigo, Luis, y es, ¿qué final, qué reflexión final podemos considerar de todo lo que nos has contado? Sí, claro. Yo creo que todo esto que estamos viviendo en el sistema internacional con COVID-19 nos debe llevar a una reflexión en el sistema económico que tenemos, ¿no? Inclusive antes del COVID-19 veíamos una sociedad civil empoderada y salida a las calles con marchas, paros, por manifestando un malestar por el sistema internacional, por el sistema económico que estamos viendo, un sistema económico cada vez más desigual, ¿no? Donde no hay equidad en la distribución de las riquezas. Entonces, yo creo que
aprovechar este stand-by que nos ha hecho el mundo en cuanto a todos los sistemas económicos que todas las economías se pararon, sería interesante revisar este modelo económico que ya viene muy desgastado, por eso. A considerar nuevos modelos o modelos que ya se venían implementando. Yo leí hace poco, leía como en la Biblia había modelos, el modelo económico de Dios muy curioso y muy interesante que dice, por 6 años produzcan, trabajen, libre mercado, pero al séptimo año descansen, paren, perdonen deudas. Ese modelo es muy bonito y muy práctico porque va a permitir que en un cierto tiempo se garantice una redistribución de los recursos, aún de la tierra, que descanse, que los recursos naturales se recuperen. Eso yo creo que está faltando porque no hay no hay una distribución equitativa de las riquezas y sobre todo la base obrera, la base de la economía, pues no está teniendo esos ingresos. Inclusive ahorita economistas ya hablan de garantizar un básico vital para la población. Y esa reflexión también nos debería llevar a los estados, a los gobiernos, para considerar fortalecer otra vez todo lo que es la cobertura de la protección social del ciudadano. Antes se venía haciendo, y por eso yo decía que no hay nada nuevo debajo del sol. Antes los gobiernos tenían políticas muy fuertes de protección social y salud, y pues lo han ido reduciendo y el resultado es la población expuesta, vulnerable y sin capacidad de poder tener cobertura. Entonces yo creo que ese sería un buen modelo a considerar. Ok. Y bueno, ya hemos hablado de algunas medidas que incluso está tomando el gobierno, algunos alivios, pero yo creo que nos sobra, Ricardo, algunas de pronto recomendaciones para las familias, para los hogares, que también de pronto están pasando un mal momento y ven hacia el futuro y pues dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer a nivel económico? ¿Qué decirles a ellos? Eh, bueno, Rubén, es desafiante los tiempos que estamos viviendo y claramente necesitamos replantear muchas cosas. El gobierno no puede reemplazar lo que puede hacer el sistema productivo, la economía. El gobierno llega hasta un punto, pero nunca va a poder financiar a todos los hogares, a todas las familias, a todas las empresas. Eso es imposible, ¿verdad? Así que, bueno, desde el punto de vista familiar, ya hablamos del empresarial, se requiere de muchos cambios. Pienso en la revisión en la planeación financiera. Como colombianos somos muy olímpicos en el manejo del dinero. Las familias colombianas tendemos a no presupuestar, a no manejar un flujo de caja diario de los gastos que nos entran, que nos salen. Yo pensaría en revisar primero nuestra planeación financiera, también revisar de la mano el consumo. Lucho lo decía ahora, hay que revisar cuáles son verdaderamente nuestras necesidades y cuáles son nuestros lujos. El viernes salí a comprar algunas cosas que necesitábamos aquí en la casa y una fila en una tienda de estas chinas que vende cosas que no necesitamos, pero había una fila impresionante. Y como Lucho lo decía, hay un concepto en la Biblia que es el contentamiento y estamos contentos con lo que tenemos y aún lo valoramos. Es una buena oportunidad también para hacer un pago de deudas, aprovechando los beneficios de no cobro de intereses de muchas entidades. Ahora algunos dirán, pero si no me está entrando dinero, bueno, vender activos, vender lo que sea, pero es una oportunidad única para pagar esa tarjeta de crédito que no se ha pagado en años, o anticipar esas cuotas que tal vez son futuras. Ser muy prudentes con cada gasto que se va a realizar. Aún no se trata de no gastar, de vez en cuando pedir ese domicilio, porque eso también genera productividad en la economía. Hay un principio en la Biblia que lo que uno siembra, eso es lo que va a recoger. Entonces tampoco se trata de acaparar todo y asfixiar la economía. Cuando uno paga ese domicilio o hace esa compra por internet, pues claramente le estás dando un empuje a la economía. También buscar varias fuentes de ingreso. Nos hemos limitado a un salario o a un trabajo informal que en cualquier momento se pierde.
Y bueno, como digo, a veces se requerirá de un trabajo extra. Pedir ayuda a familiares, ¿por qué no hacerlo? La solidaridad en estos momentos es muy importante, amigos, a familiares, no tanto que nos presten dinero, sino cómo podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo poder ayudar al prójimo, al vecino? Mm. Tal vez está la vecina que compra, que vende tortas, ¿por qué no comprarle una torta? ¿Cómo nos podemos ayudar mutuamente? Y yo sí creo que es bueno mantener algo de efectivo, pues no es sacar toda la plata del banco y todos los ahorros, pero mantener efectivo en nuestras casas, algo de liquidez. Y bueno, tal vez lo más importante, Rubén, las crisis nos llevan a buscar de Dios y como bien lo decía Lucho, es un buen momento, ¿no? Para considerar principios que Él nos dejó en su palabra y no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un sistema de reglas o una filosofía, sencillamente es tener una relación personal con Dios a través de lo que Él nos dejó, que es su palabra. Y sabes, y es algo que nos une a Lucho y a mí, y bueno, también con Rubén, lo digo así, pero la Biblia es un libro espectacular, un libro tan antiguo, pero es como si leyéramos el periódico del día de hoy. Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Habló del dinero más que cualquier otro tema. Cuando estuvo acá, muchas de sus parábolas hablaban de la economía. La misma Biblia contiene más de 2.300 referencias acerca del dinero, cómo manejar un país, cómo manejar una empresa, cómo manejar una familia. Y si me lo permites, quisiera compartirte un artículo que encontré del 2014 Ujú. acerca precisamente de este tema. Dice la revista Semana el 15 de marzo del 2014, el experto en finanzas Howard Dayton, en su libro Su dinero cuenta, mediante un análisis detallado revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. Según Dayton, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero. Empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Me llamó muchísimo la atención ese artículo porque generalmente ignoramos este libro que ha tenido más de 6.000 millones de ejemplares, más de 2.300 idiomas a los cuales ha sido traducido. Para muchos, la Biblia está en un lugar ahí empolvado o en la biblioteca, cuando hoy se puede descargar en nuestros teléfonos y en nuestras aplicaciones. Y qué increíble, ¿no? Teniendo algo tan cercano, tener la solución a tantos de nuestros inconvenientes. Yo creo, Rubén y Lucho, que el problema es que hemos ignorado, hemos hecho a un lado lo que Dios nos dejó en su palabra para tener un nivel de vida óptimo. Y bueno, hemos sido necios también, ¿no? Hay un versículo que leía también en estos días, en Primera de Corintios 2, nos dice que el hombre natural, el hombre común y corriente no percibe las cosas de Dios porque para él son una locura y no entiende que detrás de esto está pues el mismo éxito en su vida. Y pues hemos diseñado nuestro propio código de normas, nuestra propia sabiduría, hemos creado nuestras propias religiones y en nuestra soberbia pues hemos tratado de manipular a Dios. Y hoy estamos recibiendo las consecuencias de nuestras acciones, de darle la espalda a Dios, de ignorar sus principios, principios sanitarios, principios económicos, principios familiares. Es lo que quisiera comentar ahí también, Rubén. Y bueno, algo que me llama la atención, y creo que todos lo hemos visto, es cómo en estos momentos de crisis muchas personas están considerando muchas cosas que antes no consideraban y que la crisis les está haciendo considerar. Y pensaba en eso último que decías, y de hecho muchas personas en estos días, pues como tal vez nunca antes lo habían hecho, están buscando más, no precisamente una religión como tú dices, sino de verdad acercarse y tener una relación con Dios. Así que digamos una última pregunta para ti, Ricardo, sería, ya que nos hablas del tema, ¿cómo
una persona puede relacionarse con Dios y más aún en medio de esto que está pasando? Bueno, yo creo que principalmente, como tú lo dices, es un buen momento para considerar muchas cosas, ¿no? Considerar a Dios en estos momentos. Y venía a mi mente una historia que me compartió un amigo, un buen amigo de Yopal, de un vaquero que está cruzando un río y está con sus reses arriando el ganado, pasando el río. Estos ganaderos siempre mandaban una res hacia arriba del río para que si había cocodrilos se la tragaran y pudieran pasar al otro lado los demás. Y este vaquero era ateo y siempre decía que era ateo, iba cruzando el río, que estaba bien crecido, y de pronto el río empezó a crecer más. Y ahí empezó a clamar a Dios, Dios, ayúdame. Y luego logró pasar al otro lado del río. Cuando llegó al otro lado le dijeron los demás amigos, pero bueno, ¿usted no es que es ateo? Dijo, sí, pero en lo seco, en la crisis, sí acudo a Dios. Entonces yo creo profundamente que hay muchas cosas malas de las crisis, pero hay muchas cosas buenas de las crisis. Y hace 30 años más o menos pude responder a esa pregunta, cómo tener una relación con Dios después de una crisis familiar. Pues pude entender cómo es esto de tener una relación personal con Dios. Y quisiera compartirlo en forma muy breve. Lo primero, pues, es reconocer esa necesidad de Cristo, esa necesidad de Dios. Es renunciar a cualquier intento humano de relacionarnos con Dios a nuestra manera, porque eso es lo que nos ha matado. Hemos formado nuestro sistema de reglas para acercarnos a Dios como nosotros queremos. Hay un pasaje en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Uno se acerca a Dios porque lo necesita, no para que lo saque a uno de los problemas, sino porque es el único camino que tenemos. Lo segundo que necesitamos entender es que necesitamos parar un momento. Yo creo que en algunas semanas, y ya lo estamos viendo, otra vez volverá el caos a nuestras ciudades, como decía Lucho, una nueva normalidad, como le están usando este término. Mm. Pues sí creo que es un buen momento, si no lo hemos hecho, que lo hagamos de parar por un momento y reconocer nuestra condición delante de Dios. Yo creo que existe una epidemia peor que la que estamos viviendo. Y es una epidemia que destroza familias, destroza gobiernos. Es una epidemia que la vemos cuando prendemos los noticieros y vemos que políticos roban, que hombres maltratan a las mujeres, suicidios de los jóvenes, microtráfico de drogas. Y esa epidemia que destruye hogares, que destruye jóvenes, es peor que el COVID-19. Esa epidemia se llama el pecado. Me refiero naturalmente a esa tendencia que todos tenemos dentro. El pecado. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno. Nos dice la Biblia, no hay nadie justo delante de Dios. Y nos dice en el verso 23 que porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que tenemos una vida separada de Dios, de la luz. Y cuando estamos lejos de la luz, cuando le damos la espalda a la luz, pues solamente hay tinieblas. Ahora, piensa en esto. Cierras tus ojos por última vez hoy. Has estado lejos de Dios. Tal vez has formado un sistema de creencias, pero no has tenido una relación con Dios como Dios dice. Y abres tus ojos cuando mueres en un lugar donde Dios no está. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio por nuestros pecados. Ahora, Dios hizo algo. La Biblia nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, yo creo que si ya tuviéramos la vacuna, yo creo que algún día se va a descubrir, pero si ya se tuviera la vacuna contra el COVID-19, yo creo que no la cobraría, yo creo que la daría a todo el mundo. Hay una vacuna contra el pecado, porque el pecado no mata el cuerpo solamente, sino que mata el alma, nos manda al infierno.
y nos destruye aquí como sociedad y como país y como mundo. Entonces, finalmente, es reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Parar un segundo, considerar nuestras vidas, considerar nuestra eternidad, nuestros vacíos, ¿verdad? Y reconocer que somos muy frágiles delante de Dios. Y todo inicia con una decisión. Como te decía y como les comparto a los demás, hace ya casi 30 años, alguien perdió la pena. No me habló de religiones, no me habló de que tenía que dejar de hacer esto o lo otro. Sencillamente me habló de una relación personal con Dios a la manera de Dios. Perdió la pena, me compartió algo similar a lo que estoy compartiendo. Y me compartió un versículo más, que está en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo creo que es un momento para parar y considerar a Dios, porque créanme, vienen cosas mucho más grandes y es un momento para considerar a Dios en medio de este río fuerte que nos está sacudiendo a todos. Y cuando Dios nos saque al otro lado del río, no olvidarnos de Él. ¿Cómo se hace? Hablando con Dios. Y la Biblia nos dice que sencillamente hay que decírselo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor clamando por su ayuda, seremos salvos, serás salvo. Y es parar un momento, tal vez después de esta grabación, tal vez después de esta entrevista que hemos tenido, de este conversatorio, y hablar con Dios como nunca lo has hecho. Y parar un momento tu vida y decir, Dios, perdóname, perdona mis pecados, perdóname por llevar una vida sin ti, perdóname por violar todos los principios que nos has dejado en tu palabra. Y hoy recibo las consecuencias de todo eso. Hoy entiendo que soy un pecador y estoy perdido y te necesito. Y pedirle que entre a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Y que de ahí en adelante empieces un camino con Él. Como les decía, hace 30 años lo hice, no me arrepiento en lo más mínimo de esto. Yo estudié finanzas y he encontrado más principios en la Biblia de la parte financiera que en cualquier otra área. Entonces quiero animar a cada persona, aunque está escuchando este video, si no lo ha hecho aún, para que lo haga. Porque créanme, una vida sin Dios es una vida muy vacía, llena de frustraciones, de ansiedades, de miedos. Yo también tengo problemas, todavía los tengo, pero tengo a Dios y tengo una relación con Jesucristo, aquel que colgó en la cruz por mis pecados y demostró ser Dios al levantarse de la tumba al tercer día. Yo sí creo, Rubén y Lucho, que las crisis nos llevan a buscar de Dios, pero creo que a veces, como dice por ahí un comercial financiero, a veces estamos buscando en el lugar equivocado. No es un lugar, es una persona, se llama Jesucristo y Él trae paz, trae gozo a nuestras vidas, propósito y llenura. Y bueno, mi oración y mi ruego es para que algunos de los que están escuchando este conversatorio tomen la decisión de seguirle. Así es, bueno, muchos consejos en medio de toda esta crisis, pero creo que todo ha sido importante, pero aún más esto lo último que nos compartes, Ricardo, y muchas gracias. Y de verdad, si hay algún consejo que hay que tomar en estos días, es ese, el de considerar a Dios y el de comenzar, aún en medio de todo esto, a vivir una relación personal con Él. Y bueno, gracias a los dos por acompañarnos en esta tarde, gracias también a todas las personas que se conectaron en este tiempo. Esperamos que haya sido de su agrado este conversatorio, que sea aún de utilidad para sus vidas, sobre todo pensando en esto último que nos ha compartido Ricardo. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad con algún otro tema, si Dios nos lo permite. Y bueno, también, si de pronto esto último te quedó sonando, si quieres tener una relación personal con Dios y te quedaron de pronto algunas dudas o quieres saber más de cómo hacerlo, bueno, a continuación, apenas terminamos esta transmisión, vas a ver un video, no más de 10 minutos, en el cual vas a ver de la Biblia cómo poder tener una relación personal con Jesucristo. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad.